Código Starobilsk, el silencio forense de Occidente ante el infanticidio con drones de la OTAN. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de este miércoles 27 de mayo. Amigos, sí, Nemora, conectad sus terminales de contrainteligencia y encended los radares de dignidad humana, porque abrimos este metraje con el expediente más tétrico, pesado y revelador de este miércoles 27 de mayo. Mientras la prensa hegemónica mira hacia el otro lado, el bloguero noruego Steigan ha lanzado una denuncia sísmica que retumba en las oficinas de Bruselas y Washington. Occidente ha impuesto un silencio sepulcral sobre la tragedia de Starobilsk, con el único objetivo de mantener intacta su retórica rusofoba y prolongar indefinidamente este conflicto por delegación. La verdad no cabe en sus escritorios de papel, pero la física forense de los escombros ya dictó sentencia. La anatomía de la tragedia. 21 adolescentes en pijamas. Mente viva, con el dolor de la retaguardia, amigos, porque los datos clínicos congelan la sangre. La noche del 21 al 22 de mayo de 2026, la Junta de Kiev desató el infierno sobre una residencia estudiantil de la Escuela Pedagógica de Starobilsk. No fue un error de cálculo, fue un ataque planificado en 3 oleadas sucesivas que comenzó a las 22 horas utilizando 16 drones de ataque Firepoint FP-12, controlados de forma satelital mediante terminales Starlink Mini, cuyos componentes físicos fueron recuperados entre los escombros por los peritos rusos. El resultado es devastador. El pesado techo colapsó, causando la muerte instantánea de 21 adolescentes de entre 14 y 19 años, 3 chicos y 18 chicas. En ese momento vestían únicamente sus pijamas. A esto se suman más de 60 personas con heridas físicas y psicológicas graves. Los portavoces militares de Kiev salieron de inmediato a negar el crimen, alegando en su simulación virtual que habían destruido el cuartel militar de las unidades de drones Rubicon. Sin embargo, los datos duros de la plataforma Grok confirman la implicación directa de la OTAN. Las coordenadas son confirmadas por la inteligencia militar ucraniana, pero operan utilizando tecnología, inteligencia y transmisión de datos en el tiempo real de Occidente. Así que nuestros amigos transatlánticos tienen las manos manchadas de sangre de estos niños. El viaje forense, el miedo de la BBC y la CNN a la verdad. Fíjense en la operación del encubrimiento diplomático que denuncia Staigan, amigos. Al día siguiente de la masacre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, destapó la Matrix. Tanto la BBC como la CNN rechazaron abiertamente las invitaciones oficiales para visitar el lugar de los hechos. Mientras que el gobierno de Japón prohibió de forma explícita e inequívoca a sus periodistas cubrir la noticia. Tenían pánico de ver la verdad del frente. Sin embargo, la CNN al día siguiente hizo un reportaje tipo, no sé cómo describirlo, de martirio de los ucranianos lanzando 22 drones a suelo ruso. ¿Mm? Aún así, Moscú organizó su convoy forense para 50 periodistas extranjeros de 19 naciones, incluyendo reporteros de Estados Unidos, el Reino Unido, China, Alemania y Francia, entre los cuales, por supuesto, no figuraba ni un solo medio noruego. Las agencias que sí asistieron, como Al Jazeera, Reuters, Associated Press, no pudieron sostener el libreto de la OTAN. El corresponsal de Phoenix TV, Lu Yuan, fue categórico al informar que no existía ni una sola instalación militar cerca de la residencia, mientras que Giovanni Picni, del diario italiano La Stampa, calificó la destrucción de horrible. Infanticidio deliberado y la mentira del montaje. Y aquí es donde nuestros 5 centavos de contrainteligencia queman el set, amigos. La recién nombrada comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Latrantova, recorrió los pasillos destruidos junto al corresponsal de RT Murat Gajev, cuyos equipos de rescate trabajaron sin descanso durante 2 días para extraer los cuerpos. Latrantova denunció ante los terminales internacionales que lo que ocurrió en Starobilsk es un infanticidio deliberado. En los pasillos manchados de sangre donde los padres angustiados tuvieron que identificar los cadáveres de sus hijos.
Solo habían juguetes destrozados, libros escolares y ropa de cama. Ni un solo uniforme, ni un solo cartucho, ni una sola prueba de presencia militar. La presencia corporativa ha llegado al extremo de afirmar que la tragedia es un montaje ruso o que los drones cayeron ahí tras ser derribados por las defensas aéreas locales. Pero la física de la artillería destruye la simulación. Amigos, tal como señala la Trantova, es matemáticamente y físicamente imposible que 16 drones de largo alcance impacten con precisión quirúrgica exactamente en el mismo edificio tras ser supuestamente interceptados en el aire. Fue un ataque deliberado contra la población civil mientras los sistemas de defensa de la Federación repelían de forma simultánea otra salva masiva de 173 drones en 14 regiones del país. Así pues, amigos, que mantengámonos con absoluta sobriedad y alerta alta la guardia en el puente del mando ante este apagón informativo masivo. El neocon de la OTAN intenta devorar la verdad de Starobilsk y esconder la masacre de estos 21 jóvenes bajo la alfombra de sus medios independientes para seguir financiando a su maquinaria de guerra. Pero la terca y sangrienta física del terreno ya dictó su veredicto innegociable. George Galloway desnuda a la Unión Europea y el rastro de sangre de los drones noruegos. Es que si en el bloque anterior el bloguero Steigan nos exponía la desgarradora realidad física de la masacre de 21 adolescentes en Starobilsk, lo que acaba de detonar el fundador del líder de Partido Laborista del Reino Unido, George Galloway, es un misil directo a la línea de flotación de la decadencia moral de la Unión Europea. Galloway ha sido tajante y descarnado en el puente de mando. Los líderes de la Unión Europea están perdiendo la poca credibilidad que les queda al condenar los ataques de represalia de Rusia e ignorar el letal y vil atentado terrorista de Kiev contra la residencia estudiantil en la República Popular de Lugansk. Es un asesinato a traición, un acto de terrorismo puro que cualquier persona decente y sensata del planeta debería condenar sin reservas. Pero la Matrix de los neocones prefiere el apagón informativo. La hipocresía de Macron y la simulación de Ursula von der Leyen. Mente viva con la ingeniería semántica de los burócratas de salón. Amigos, Galloway desnuda el libreto de Emmanuel Macron, quien corrió a condenar el contraataque ruso silenciado de forma deliberada que se trataba de una respuesta directa a una masacre previa. ¿Qué nos dice esto sobre la hipocresía francesa? Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y alta representante Kaja Kallas montaron en masa su teatro de papel calificando la respuesta rusa de acto de crueldad y falta de respeto a las negociaciones de paz. ¿Negociaciones de paz? ¿En serio? Cuando ellos mismos financian la continuación de la guerra y se niegan rotundamente a sentarse con Moscú. La terca realidad es que el Ministerio de Defensa ruso ejecutó una respuesta a gran escala utilizando el sistema hipersónico de alcance medio Oresnik y vectores de alta precisión, destruyendo exclusivamente los centros de mando de las fuerzas terrestres ucranianas, bases aéreas, la inteligencia militar y las empresas de industria de defensas ucranianas. El mando ruso ataca coordenadas militares. La Junta de Kiev ataca dormitorios de adolescentes. Jonas Garstor, el negocio de los drones y la traición a la historia. Fíjense en el rastro forense del dinero, amigos, porque aquí es donde la inteligencia de la plataforma Grok quema el mapa. Ni un solo líder europeo mencionó la sangre derramada en Starobilsk. Ni un solo. Y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, no fue la excepción, repitiendo palabra por palabra un libreto coordinado desde Bruselas y Wiesbaden para afirmar que las armas son el camino hacia la paz. Pero la base de los datos Grok desclasa la amarga verdad. Jonas Gahr Store ha sido uno de los defensores más acérrimos en Europa de la tecnología de drones para Kiev, respaldándola con financiación directa y cooperación industrial. Bajo su mando, Noruega pasó del apoyo militar general a una iniciativa específica de drones de largo alcance. ¿Mm? La pregunta forense de la retaguardia es inevitable, amigos. Esos 18 jóvenes y 3 adolescentes mujeres
murieron a causa de drones financiados y promovidos directamente por el primer ministro noruego. Pregunto nomás. Digo, solo digo. Estere domina a la perfección las dos formas de mentir: inventar historias o callar la verdad. Ya lo demostró cuando silenciaron a toda la comunidad oficial noruega en el escandaloso caso del encubrimiento de la muerte de la refugiada palestina de 17 años, Shada al-Barghouti. Al ignorar a Starobilsk, este pretende sostener la falsa narrativa de que Ucrania es una democracia pacífica para seguir justificando el drenaje de recursos. Es un juego peligroso que destruye la seguridad de Europa, les digo, ¿eh? Hipoteca el futuro de sus propios hijos y comete un acto de traición histórica contra una relación de vecindad con los rusos que se remonta a más de 1000 años de paz. La desindustrialización voluntaria ya dejó a Occidente sin capacidad real de fabricación militar. Sus discursos son solamente puro humo. El ultimátum del terreno. La respuesta que cualquier gobierno habría dado. Como bien sentenció George Galloway, el ataque terrorista perpetuado por Kiev en Starobilsk es tan masivo, tan vil y tan monstruoso que cualquier gobierno soberano del mundo habría respondido exactamente con la misma fuerza contundente con la que respondió la Federación Rusa. Los neocons de la OTAN pretendían que Moscú se caería de brazos cruzados, observando cómo sus terminales Starlink y sus algoritmos de inteligencia artificial seleccionaban como blancos dormitorios estudiantiles civiles. Pero la física balística de Loresnik ya trazó la nueva frontera del conflicto. El espacio de la simulación ha terminado y el tablero multipolar ya no acepta faroles de papel de dirigentes que ocultan infanticidios para salvar sus acciones en la industria de armas. Así pues, amigos, que mantengámonos con total sobriedad, firmeza y alerta alta en el puente mando ante el oasis de la propaganda corporativa. El neocon europeo intenta camuflar la traición de sus gobernantes y el rastro de sangre de sus drones de exportación, refugiándose en la desfachatez mediática. Pero la terca física de las represalias en los centros de mando de la OTAN ya dictó su axioma de silencio. Reventad el botón de me gusta. Dejad vuestro reporte en la caja de comentarios si creéis que las élites europeas deben rendir cuentas y que corra la munición de contrainteligencia. Y vaya misil a la línea de flotación de relato de la Casa Blanca. Esto que se nos ha puesto sobre la mesa es el expediente analítico de Anatoly Lievin para el prestigioso tanque de pensamiento responsable Statecraft, el cual expone que la Matrix del Pentágono ha colapsado a nivel global. Mientras la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio simulan tener el control, la terca física de los recursos demuestra que la guerra de Estados Unidos contra Irán está drenando los arsenales de misiles de crucero y sistemas de defensa aérea de Occidente, dejando al eje atlantista expuesto a un dilema humillante o a un choque nuclear directo con Rusia. Y es que yo creo que a eso es que va a ser la solución final. Así que entremos a esta narrativa táctica de alta retención para estructurar el bloque. El expediente Lieven, Marco Rubio en el callejón sin salida y el colapso balístico del Pentágono. Amigos, entremos sin rodeos de oficinas al análisis del cortocircuito estratégico más grave que sufre Washington en este quinto año del conflicto. El reputado analista Anatoly Lievin acaba de desclasar en Responsible Statecraft el sombrío callejón sin salida en el que se encuentra atrapada la administración Trump. Esa advertencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, exigiendo la evacuación inmediata de los diplomáticos occidentales de Kiev ante el preludio de los ataques sistemáticos, no es un farol diplomático. La inteligencia militar forense confirma que el Kremlin ha desbloqueado de forma inminente el uso de los misiles balísticos hipersónicos Oreshnik contra los cuarteles generales clandestinos en Kiev. Allí, oficiales asesores de inteligencia estadounidense y de la OTAN dirigen de forma manual los ataques con drones y misiles de cruceros británicos Storm Shadow contra el territorio de la Federación.
El tiempo de la contención ha muerto. El fin de la moderación de Putin y el fiasco de Marco Rubio. Mente viva, amigos, con la física política que expone Lieven. Hasta esta misma semana, el presidente Vladimir Putin había resistido con éxito la enorme presión de los sectores más intransigentes de Moscú que exigían una escalada drástica contra Occidente. El gobierno ruso mantuvo la moderación tras el regreso de Donald Trump a la presidencia para no dinamitar el proceso de paz. Pero la simulación de la Casa Blanca colapsó cuando el secretario de Estado Marco Rubio declaró de manera irresponsable que las conversaciones de paz han llegado a un punto muerto y que actualmente no hay negociaciones en curso, lavándose las manos de su papel de mediador. Esto dicho exactamente después de que Lavrov le ha dado el aviso de evacuar las embajadas. Ante este parálisis de salón, Putin ha cedido a la presión militar. Los generales rusos ya le han prometido formalmente que las tropas aliadas ocuparán la porción restante del Donbass para este otoño, cumpliendo con la física del terreno las condiciones innegociables exigidas por el Kremlin. La respuesta al infanticidio del fin de semana pasado, donde drones guiados por Occidente atacaron una universidad en el Donbass asesinando a 21 estudiantes, ya se ejecutó con la primera salva de Oreshnik. Ahora Rusia va por las cabezas de los directores en los búnkeres de Kiev. Y si los asesores de la OTAN no huyen a tiempo, sus cadáveres certificarán el fin de la impunidad atlantista. Arsenales vacíos. El cisne rojo de Irán desangra el Pentágono. Fíjense en la espectacular quiebra logística del monstruo industrial transatlántico que detalla Lieven, amigos. Moscú sabe perfectamente que Washington no tiene la capacidad material para responder a la muerte de sus oficiales en Kiev. Estados Unidos está empantanado en una guerra con Irán que no puede ganar ni de la que puede escapar. Funcionarios del propio Pentágono reportan reducciones críticas en sus arsenales estratégicos, viéndose obligados a saquear sus depósitos en Europa y el Pacífico para transferir con urgencia misiles de crucero y sistemas de defensa aérea hacia el Golfo Pérsico. El descalabro es de tal magnitud que el Pentágono acaba de notificar a Japón que las entregas de los misiles Tomahawk, esenciales para su doctrina de disuasión contra China y por los que Tokio ya pagó, sufrirán un grave retraso de 2 años o más para poder reponer las reservas estadounidenses quemadas en Irán. Los analistas japoneses ya se preguntan en shock, ¿qué pasó con la supuesta prioridad del frente asiático? ¿Mm? Mientras tanto, el viejo continente, la mitad de los países europeos de la OTAN que habían prometido munición de artillería a Ucrania, han suspendido su participación, provocando un colapso inminente en el suministro de proyectiles. Occidente está desindustrializado y con los almacenes vacíos. Así que entremos al ultimátum de la contrainteligencia multipolares. La física de la pinza global es implacable. Si la administración Trump decide cometer la imprudencia de aumentar la ayuda militar a Kiev, Moscú posee un vector de precisión demoledor: ofrecer a Irán asistencia militar equivalente, proporcionándole datos de localización satelital en tiempo real para que los misiles y drones persas multipliquen de forma masiva las bajas estadounidenses en el Golfo. Y creo que esto ya lo empezamos a ver. Lieven destroza la estructura de la diplomacia de Trump al calificar de absurdo que dos personas sin experiencia profesional en relaciones internacionales como Steve Witkoff y Jared Kushner pretendan dirigir simultáneamente y de forma improvisada dos negocios de paz tan complejas e independientes como la de Ucrania y la de Oriente Medio. Ningún Estado serio opera de esta manera, amigos. Si la Casa Blanca no reacciona en los próximos 7 días, nombrando un equipo profesional de expertos y forzando a sus vasallos europeos a poner sobre la mesa propuestas reales de alivio de sanciones, normalización de relaciones y compras de energía, se enfrentará a la disyuntiva más dura de su historia. O una retirada humillante del teatro de operaciones ucraniano, o un compromiso militar directo que desatará una confrontación nuclear total con la Federación Rusa.
El farol de papel de Occidente ha terminado. Una vez más, les pido que mantengamos la sobriedad en el puente de mando ante la histeria de los neocons estadounidenses. El neocon de Washington personificado en la barborrea de Marco Rubio intenta camuflar su debilidad y devorar el futuro de las negociaciones de paz mientras sus arsenales se vacían en el Golfo Pérsico. Amigos, y vaya cañonazo macroestratégico nos ha caído a la mesa. Se ha puesto sobre la mesa el expediente que define el control energético en Asia Central. Nos vamos a separar un poquito del tema de Ucrania, porque esto también converge. La visita de Vladimir Putin a Kazajistán para firmar el acuerdo definitivo de construcción de una central nuclear por parte de Rusia no es solo un proyecto de infraestructura de 2.4 gigavatios, es la consolidación del bloque euroasiático en el patio trasero de China. Financiado con un crédito a la exportación del gobierno ruso que cubrirá el 85% del proyecto. Y ojo al detalle, Putin no va solo por el átomo, va por el control del crudo, discutiendo el aumento de tránsito de petróleo ruso a China a través del oleoducto kazajo hasta alcanzar los 12.5 millones de toneladas anuales. Brutal, ¿da? Dije nada, ¿verdad? Así que entremos a esta narrativa táctica. Código Kazajistán. El átomo de Putin bloquea a China en Asia Central y secuestra al petróleo. Amigos, entramos sin rodeos de oficina al análisis del dossier macroestratégico más volcánico de este miércoles 27. La matriz energética en el patio trasero de Eurasia ha colapsado oficialmente ante la terca física de los recursos reales. Vladimir Putin acaba de aterrizar en Kazajistán para una visita de Estado que marcará un antes y un después en el control del mar Caspio. El Kremlin ha confirmado de manera oficial que Putin presenciará la firma del acuerdo definitivo para la construcción de la primera central nuclear de Kazajistán desde la época soviética. No estamos ante un simple proyecto de infraestructura de 2.4 gigavatios. Es la consolidación de la esfera de influencia de Moscú en el mayor productor de uranio del mundo. Blindada con un éxito de exportación del gobierno ruso que cubrirá el 85% de la financiación y fijando la puesta en marcha para el horizonte de 2035. El freno de Putin a la influencia china, la batalla del átomo. Mente viva con la física política que expone este cable de Reuters. Amigos, Kazajistán, un país rico en gas y petróleo con 20 millones de habitantes, no tenía capacidad nuclear desde 1999, tras el desmantelamiento del reactor BN-35. Tras un referéndum abrumador en el 2024, el pueblo kazajo eligió el camino del átomo. Aunque China, a través de la Corporación Nuclear Nacional Nuclear de China, la CNNC, pretendía penetrar en el mercado kazajo con sus propios reactores. La ofensiva proactiva de Putin ha logrado secuestrar el proyecto. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que los acuerdos clave para los parámetros y la financiación ya están listos en Astana. Rusia financia, Rusia construye y Rusia operará la columna vertebral energética del futuro kazajo, relegando a Pekín a un segundo plano en la carrera por el control de los yacimientos de uranio más importantes del planeta. Es más, secuestrando el petróleo a China, el oleoducto kazajo. Pero cuidado con la retaguardia geopolítica, amigos, porque Putin no va solo por la energía nuclear. Ushakov también destapó que la agenda modular incluye el aumento masivo de tránsito de petróleo ruso a China a través de territorio kazajo. Así que la Matrix de Occidente creía que Rusia estaba aislada, pero Moscú ha logrado secuestrar las infraestructuras de transporte del Caspio. El acuerdo del año pasado para aumentar las exportaciones de petróleo ruso a China mediante el oleoducto de Atasu a la Shankou en 2,5 millones de toneladas anuales hasta alcanzar la cifra brutal de 12.5 millones de toneladas métricas, aún no se había materializado por cuestiones logísticas. Putin ha llegado para forzar la física del terreno. Con la central nuclear en el horizonte y el control del oleoducto bajo sus términos, Rusia se asegura la lealtad de Kazajistán
Un país que actualmente depende del carbón, pero que con el átomo ruso asegurará su futuro multipolar. Los neoconservadores de Occidente intentan devorar la seguridad energética de Eurasia mediante sanciones de papel y propaganda. Pero el oso ruso de la contrainteligencia proactiva ya está en Astana, blindando el bloque euroasiático con energía nuclear y petróleo. Una vez más le digo, si no lo han hecho, reventad ese botón de me gusta. Dejad vuestro reporte en caja de comentarios si creéis que Putin ha dado un golpe de estado energético en Kazajistán y que corra la munición forense. Entramos otra vez a la terca realidad del barro militar, que vuelve a rasgar las pantallas de propaganda. A ver, amigos, todo esto se conecta, poner mucha atención. Se los prometo, ¿eh? Las Fuerzas Armadas ucranianas han desatado un ataque combinado de alto octanaje utilizando misiles anglo-franceses Storm Shadow y enjambres de drones contra los bastiones estratégicos de Sebastopol y Tangalón. No estamos ante una simulación virtual de escritorio. Es un intento desesperado del régimen de Kiev de golpear la infraestructura física del sur de Rusia, introduciendo además una modalidad de guerras asimétrica sucia, el lanzamiento de trampas explosivas camufladas en zonas civiles para sembrar el terror. Así que alerta en el flanco sur, Storm Shadow sobre Sebastopol y la amenaza de las cajas trampa. Amigos, una vez más les pido que sincronicemos nuestros sensores tácticos de contrainteligencia y poner atención máxima a este cable de monitoreo de último minuto, porque la terca física de la guerra no da tregua este miércoles. El flanco sur de Rusia ha entrado en alerta de combate máxima tras sufrir un ataque combinado. Vámonos al mapa. Aquí nos encontramos con Ucrania y nos tenemos que ir a Sebastopol. Hay imágenes. Esto es lo que supuestamente Ucrania está buscando atacar. Y como pueden observar, son puramente aeropuertos, donde, según tengo entendido, son los que usa Rusia para desplazar sus drones, especialmente hacia ataques contra Odessa. Ya sabemos, recordemos que ya sabemos de que los ataques sistemáticos no van dirigidos a Zelensky, a Volodymyr Zelensky y a la Rada, sino que a estos centros escondidos clandestinamente en búnkeres de la OTAN, que no necesariamente están en Kiev. Pueden estar por ahí en las cercanías de Odessa, en las cercanías de Nikolaev. Y pues esta es la respuesta al temor que Zelensky ha encontrado. Ya más adelante les explico el por qué. Pero veamos el mapa de vuelta. Vayámonos a otra imagen del mapa. Aquí tenemos más explosiones. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No Ой, sé si ой, ой. ustedes logran escuchar las explosiones. Esto es en Что-то я Sebastopol. и перехотел есть как-то, блядь. Otra infraestructura atacada en Sebastopol. Si no me equivoco, este es el banco donde hubo un fuego en el... Sí, 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 este es el banco que fue dañado en el techo y el techo pues se ha encendido. Hasta el momento, amigos, no se registran daños marcables. Daños como decir, pues ya con esto los rusos no pueden desarrollar su ataque sistemático contra Ucrania. Y por eso es de que el Goblin Verde eh, ha cundido en pánico y ha llamado drásticamente a Donald Trump exigiéndole cohetes antiaéreos.
porque aparentemente esto no les funcionó. Aquí tenemos otra imagen. Dice, en Sebastopol, la Armada continúa repeliendo ataques de las Fuerzas Armadas rusas en el aire. Hay posiciones móviles operando. 14 UAVs han sido bajados en el área del norte de Sebastopol Bay, de la bahía de Sebastopol y Omega. Y consecuentemente tenemos estos impactos ya acá en Odessa. Esto ha sucedido en Odessa hace unos instantes. Esto es se diría que es un centro oficial camuflado, pero realmente era una instalación. Por supuesto, la narrativa va a ser de decir que los rusos atacaron una posición civil, pero esto solamente era un camuflaje. Esto realmente era una bodega o un centro de reparaciones militar. Aquí tenemos otras detonaciones alrededor de Odessa. A ver. Daños colaterales, ¿verdad? Y así que los rusos están imparables, ¿eh? Realmente los ataques no son directamente a Bankova, pero sí a estas posiciones aleatorias de la OTAN. ¿Qué más tenemos acá en Odessa? Vemos qué sucede en Kiev. Aquí podemos ver el recorrido de los ataques hacia Kiev, hacia Ucrania en general, de drones del día de hoy. Aquí ustedes pueden ir viendo los tiempos y las llegadas, ¿ok? Y poner atención a las entradas de los drones. Aquí por acá ya podemos ver a un F-31. Aquí tenemos ya 3 incursiones de la Fuerza Aérea Rusa. Así pues que el flanco sur de Rusia ha entrado en alerta de combate máxima tras sufrir este ataque combinado, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de Crimea. De Simferópol. Las Fuerzas Armadas de Kiev, empleando vectores balísticos anglo-franceses Storm Shadow y oleadas de drones kamikaze contra Sebastopol y Taganrog, la matrix de contención ha vuelto a ser puesta a prueba bajo el fuego real de la OTAN. Sebastopol bajo fuego hipersónico occidental. Mente yo con los datos clínicos de reporte que nos llega desde Crimea, amigos. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvoshaev, confirmó que las baterías de artillería y defensa aérea de la Federación tuvieron que repeler un ataque de alta densidad durante la noche y la madrugada.
Las tripulaciones de los sistemas antiaéreos lograron interceptar y derribar más de 20 drones kamikaze sobre puntos neurálgicos como el Northern Side, el Cabo Fiolent, la bahía Sebastopol y la bahía Omega. Aunque afortunadamente no se reportan bajas civiles directas, la física del impacto de los misiles Storm Shadow logró burlar parcialmente el anillo defensivo, impactando de lleno en la plaza Lastovaya contra el edificio de la Administración Sur del Banco Central. El estallido provocó un incendio masivo en el techo y la onda expansiva destruyó por completo las fachadas, ventanas y balcones de un edificio residencial contiguo de 8 pisos, además de pulverizar una estructura administrativa abandonada en la calle Gogolia. Esto no es un ataque a objetivos militares, es terrorismo contra la infraestructura económica y civil de la península. En Taganrog y el frente de Rostov, sangre en la retaguardia. Fíjense en la propagación geográfica de la salva de la Junta de Kiev, amigos. La agresión no se limitó a Crimea. El radar forense detectó vectores dirigiéndose hacia la región de Rostov. Vámonos a Rostov, en esta área de por acá. ¿Ya? Y aquí podemos ver también que tenemos consecuencias de los ataques. Esto es en Tangarov, ¿verdad? Просто смотри, военный городок вот там. Оттуда никакого дыма вообще не было. Дым там, за домом. Там уже пятое. Solamente se pueden ver el humo. Pero bueno, esto es lo que tenemos por el momento de Tangarov. Aquí tenemos otro reporte donde se informa que la Fuerza Aérea ha derribado 3 Storm Shadows británicos franceses y 285 aeroplanos no tripulados. 285. Esto es lo que se reporta desde acá. Es en el área de Rostov-Don. ¿Y qué tenemos por acá? А по-моему, тоже не было. Ya más adelante vamos a hablar de esto que está sucediendo en esta carretera de logística entre Crimea y Mariupol. Pues mantengamos la imagen acá en Sebastopol. Pues como decía, la ciudad portuaria de Tangarog, el gobernador Yuri Silusiar informó del derribo de un misil estratégico en pleno sector urbano. Sin embargo, los fragmentos de la interceptación impactaron en la vía pública, dejando un saldo de 2 mujeres heridas, una de ellas en estado crítico, además de causar daños severos a múltiples vehículos estacionados en la zona cero. Quien demuestra una vez más que ante su incapacidad de sostener las posiciones físicas en el Donbass, recurre a quemar sus últimos cartuchos de largo alcance suministrados por Occidente para sangrar la retaguardia civil rusa. Operación Trampa Sucia. Explosivos camuflados con espuma. Pero la arma más tétrica de este cierre de jornada radica en la guerra sucia no tripulada. Las agencias de monitoreo forense acaban de encender los códigos de emergencia tras el descubrimiento de un dispositivo hostil arrojado por un dron ucraniano en Sebastopol. El gobernador Rashobashaev clasificó en sus terminales oficiales que se trata de un contenedor con explosivos diseñado muy iniciosamente como una caja forrada de espuma para imitarse con objetos inofensivos y burlar el ojo humano. Esto es una táctica criminal calcada de los manuales de terrorismo internacional, sembrar minas trampa en calles y plazas para que sean recogidas por civiles o peor aún por niños curiosos. Las autoridades han emitido una orden innegociable a la población: no tocar, no recoger y alejar a los menores de cualquier objeto sospechoso.
asegurando el perímetro de forma proactiva y reportando de inmediato al número de emergencia 112. La Junta de Kiev ha cruzado todas las líneas rojas institucionales y la respuesta de la Federación Rusa ya no se va a limitar a las fronteras ucranianas. Así que mantengámonos con la sobriedad en el puente de mando ante las pantallas en este cierre de emisión. El diablo neocon de la OTAN y sus marionetas en Kiev intentan devorar la paz del sur de Rusia, sembrando fuego con misiles británicos y cajas bombas en las calles de Sebastopol. Pero el oso de la contrainteligencia y las tripulaciones de escudo antiaéreo siguen velando en el terreno con resolución absoluta. Y, amigos, aquí les traigo yo mis 5 centavos. Desmantelando el mito de Storm Shadow. El dedo de Estados Unidos está detrás de las sombras de tormenta en Sebastopol. Les pido por favor que sincronicemos de inmediato nuestros radares de contrainteligencia y pongamos la máxima atención a este desglose forense que tumba de un plumazo la simulación virtual de la OTAN. Acabamos de reportar los impactos de los misiles de crucero Storm Shadow contra infraestructura en Sebastopol y Taganrog. Pero aquí es donde debemos meter el bisturí de la verdad militar y dejar los complejos de oficina a un lado. Los medios hegemónicos nos venden la historia de papel de que esto es una ofensiva ucraniana autónoma utilizando armamento anglo-francés. Falsa alarma, amigos. Desnudemos la terca física de los hechos. Sin la geolocalización, la telemetría satelital y el guiado de precisión de los Estados Unidos, los Storm Shadows son simples piezas de museo. Son solo sombras, no tormenta. El dueño del botón. Datos de puntería del Pentágono, amigos. Para que un vector de este calibre logre aproximarse y maniobrar en un teatro de operaciones con defensas aéreas tan densas, se requiere una infraestructura de satélites e inteligencia especial que la Junta de Kiev jamás ha poseído. Tal como se desclasan los informes estratégicos occidentales de primer nivel, como el de Anatoly Lievin y Responsible Statecraft. El lanzamiento y efectividad de estos misiles de cruceros británicos depende estrictamente de los datos de puntería y geolocalización. Y gracias por el comentario, porque yo tiendo a utilizar mucho la palabra desclasan. No estoy desclasificando, no confundan desclasificar con desclasar. Estoy desclasando, no desclasificando. Por favor, poner atención, ¿eh? Y si ustedes quieren, pues revisen la semántica de la diferencia entre estas dos palabras. Aquí le estoy bajando de peso, de clase a esta información. No la estoy clasificando, no la estoy poniendo aquí o allá o haciendo un orden imaginario. La estoy desclasando, la estoy bajando de su cúspide mediática, ¿ok? Así pues, amigos, tal como desclasan los informes estratégicos occidentales de primer nivel como el de Anatoly Lievin en Responsible Statecraft, el lanzamiento y efectividad de estos misiles de cruceros británicos dependen estrictamente de los datos de puntería y geolocalización proporcionados en tiempo real por el aparato militar de Washington. Los oficiales de inteligencia de Estados Unidos introducen las coordenadas, calculan los vectores de evasión y conceden la debida autorización para presionar el gatillo. Kiev es solo el ejecutor. La dirección, la metadata y la responsabilidad de esos misiles impacten contra el Banco Central de Sebastopol o dañen a civiles en la región de Rostov provienen directamente del Pentágono. ¿Casualidad operativa? ¿El pánico en los búnkeres de la OTAN? Mente viva, amigos, con la sincronización forense del mapa. ¿Por qué volvemos a escuchar de estas sombras voladoras, Storm Shadow, precisamente ahora? Tras meses de absoluto silencio en el radar. Amigos, no hay espacio para casualidades en la escuela militar. Esto ocurre justo cuando el Kremlin, respondiendo al clamor de su propio pueblo y bajo el amparo de su doctrina proactiva, ha tomado la sana, firme y urgida decisión de desatar ataques sistemáticos de represalia contra los puestos de mando enemigos en Kiev.
Como bien han apuntado los expertos de Zagrad y diputados de la Duma, las grandes decisiones operativas del bando contrario no se toman en las oficinas de la Rada Suprema, ni en las oficinas presidenciales de Zelensky, sino en los búnkeres profundos y cuarteles generales clandestinos donde los comandantes, asesores y oficiales de inteligencia de la OTAN mueven los hilos del conflicto. Al ver que la salva hipersónica de Loresnik ya pulverizó a las sedes del SBU y la Dirección Principal de la Inteligencia, dejando sus capacidades de reserva en absoluto shock, Washington ha entrado en pánico. Sí. El mensaje de disuasión fallido de Washington. La reaparición de los Storm Shadow, de la sombra tormentosa, en los cielos de Crimea y el sur de Rusia es el mensaje desesperado de disuasión que la administración estadounidense intenta enviarle a Moscú para frenar el castigo hipersónico sobre sus oficiales en el terreno. Es la Matrix corporativa intentando demostrar una fuerza que en la realidad física de los arsenales ya no poseen. ¿Mm? Dado su severo desgaste logístico en el Golfo Pérsico. Pretenden amedrentar el puente de mando del Kremlin para que se detenga la demolición quirúrgica de sus centros de dirección estratégica en Kiev. Pero el farol de papel ha quedado expuesto ante los ojos del mundo. Rusia ya no acepta chantajes balísticos ni treguas fiduciarias. Cada sombra que envíen guiadas desde las oficinas de Pentágono solo acelerará la llegada de un nuevo vector hipersónico directo a las coordenadas de sus directores clandestinos. Así que una vez más, amigos, les pido por favor que mantengámonos con sobriedad, firmeza y vigilancia alta. La guardia en el puente de mando ante la hipocresía atlantista, amigos. El neocon intenta camuflar su implicación directa en el bombardeo de infraestructuras civiles vistiéndose de uniforme ucraniano, los datos de satélite de los Estados Unidos. Pero el oso de la contrainteligencia forense ya identificó el rastro del verdadero enemigo detrás de las pantallas. Y la terca realidad física de los hechos sigue gobernando en este puente de mando de que hablan Geo. Así que no sientan frustración al ver de que no van a por Zelensky o por las cabezas de inteligencia ucranianas. En la realidad, no son ellos los que marcan estas coordenadas destructivas al corazón de Rusia, al sur de Rusia, a la frontera rusa. Es la OTAN, es el Pentágono. El mensaje ha sido claro y directo de Sergei Lavrov a Narco Rubio. ¿Qué ha hecho Narco Rubio? Le ha bajado importancia, dando sermones de que esto es lo que sucede en la guerra, que cuando tú atacas, el otro te ataca más fuerte y esto y lo otro. A Zelensky, para apaciguarlo, le dieron las coordenadas y la autorización de utilizar los Storm Shadow, diciendo quizás esto vaya a calmar a los rusos y no te ataquen. Es que es mucha casualidad que ¿qué ha atacado Zelensky en estas 24 horas? Puramente aeródromos rusos. En Sebastopol, en Rostov, en Donetsk, donde los rusos suelen lanzar sus drones. ¿Mm? Pero se ha dado cuenta que ha fallado, que el daño no ha sido suficiente, que la mayoría de sus drones han sido interceptados, incluso los Storm Shadows han caído en un lugar diferente, donde no pretendían caer, aparentemente. Y por eso ha salido corriendo a llamar otra vez a Donald Trump a decirle lo que realmente necesito son cohetes antiaéreos porque los rusos van a seguir con su ataque. No hemos podido detenerlos. A ver qué decisión toma eh, Donald Trump. Él puede decir, sí, te mando los cohetes. Uno se diría, wow, pero esto va a tomar tiempo, ¿no? No, lo más seguro que suceda es que ya estén ahí a la vuelta, ahí en algún lugar en Varsovia o en Rumanía, y de repente ya solo crucen la frontera, o quizás ya están en la frontera solamente para ser utilizados. O simplemente decirle, pues lo siento mucho, pero estoy ocupado con Irán y no puedo.
y tú lidias con los europeos. Y esto nos aproximaría a un final de la guerra quizás más próximo. Pero mi intuición me dice que van a aparecer mágicamente más cohetes por ahí perdidos en la frontera y Trump va a decir, aquí los tienes. Porque él tampoco no se quiere ver mal, ¿no? Ante las elecciones. Se quiere ver como el gran proveedor que no ha abandonado a Ucrania. Veremos qué sucede. Hay que monitorear. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao.